Hola, buenos días, mi nombre es Axel Monjaraz. Voy a explicar rápidamente cómo es que hice el examen, el cómo lo hice y el por qué lo hice así. Así que voy a empezar a hacerlo. Voy a darle más o menos un repasado rápido porque pues usted ya sabe todo lo que, o sea, ya sabe todas las funciones y todo para qué son las cosas, entonces no me voy a poner a explicar paso por paso para qué sirve cada cosa, pero sí voy a hacer más o menos para qué lo hice. Entonces aquí empecé haciendo un parámetro para obtener el índice de masa corporal con el peso igual a altura al cuadrado. Entonces, para poder acá más fácilmente simplemente poner el get BMI y que me regrese esto. Aquí ya inicié lo que es el main y declaré un escáner. Esto, algunas cosas, o sea, voy a ir explicando más o menos cómo lo fui haciendo, porque aquí hay muchas variables, pero primeramente hice el escáner y el peso y la altura. O sea, fui haciendo cosas según las ocupaba. Entonces empecé con el escáner, aquí simplemente imprimí mi nombre, decoración y ya empecé. Eh, no hice el do al principio, entonces empecé, ingrese su peso, ok, el peso lo lee en keyword y en doble. ¿Por qué? Porque el peso y la altura, pues por si acaso, ¿no? Por si la altura porque era en metros, entonces tenía que ser 1.70, 1.80, etc. Pero el kilogramo también en doble por si hay alguien que pesara 59.6, una cosa así. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Aquí puse que el BMI, que la variable BMI, y me fui para arriba, declarar la variable, que la variable BMI, o sea, índice de masa corporal, fuera peso sobre altura altura al cuadrado. Entonces, ya me voy para abajo. Viene lo que es el inicio de lo que eran las salidas, que es aquí imprimir lo que es el P, aquí para que el programa te indicara cuál es el peso que pusiste, cuál es la estatura que pusiste y que te calcule directamente el índice de masa corporal. Sin embargo, usted también pidió otras cosas, que era, por ejemplo, poner la condición y pedir si queríamos hacer otro cálculo. Entonces empiezo lo que es poner la condición, que decidí hacerlo con muchos ifs ya que pensé en hacerlo con Switch, pero dije, o sea, era mucha complicación, era mucho rollo, así que preferí hacerlo a la antigüita, a lo largo, pero seguro. Que era que si el BMI calculado en este caso era menor a 40, entraba aquí, si era menor a 30, entraba aquí, si era menor a 25, entraba aquí, y si era menor a 18.5, entraba aquí. Entonces, después de toda esta cadena, entraba en que, pues si es menor a 40, 30, 25 y si es menor a 18.5, entonces es considerado peso bajo. Entonces aquí pues la condición es igual a string peso bajo, acá arriba ya está declarada. Esto está declarado así porque pues pensaba hacerlo con un switch, pero a final de cuentas me eché para atrás. Y pues peso bajo lo puedo usar aquí, la condición como peso bajo la puedo usar en otros casos, así que ya pues pongo que la condición es igual a peso abajo. Imprimo que condición peso bajo, ¿cuál es su condición? Pues peso bajo. Y pongo aquí de este rollo de... Aquí me estoy dando cuenta que básicamente pude haber puesto nomás esta oración aquí abajito, en vez de haber puesto una en cada uno, pero pues ya, ni modo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Entonces, pues una vez que entran en toda la cadena, que se establece la condición, se escribe la condición, entonces aquí empieza lo que es la acumulación, porque al final de cuentas usted pidió que pusiéramos al fondo cuántas personas de cuántos tipos teníamos. Entonces aquí lo que hace es que la persona de abajo se aumenta en uno. Como está declarado bajo en integral y está igualado a cero, entonces de cero pasa a uno. Entonces en el primer loop hay una persona baja. Si es el segundo o tercer loop, entonces habría una baja, tres obesas y así, etc, etc. Entonces aquí lo que hice fue el if, el clásico if. Si el índice de masa corporal es menor a 18.5, entonces peso bajo. Si es menor a 25 y mayor a 18, es peso normal. Y misma cosa, mismo acumulador y etc, etc. Si es mayor a 25 pero es menor a 30, entonces es sobrepeso. Misma cosa, imprimir, condición, acumulador. Si es mayor a 30 pero es menor a 40, entonces es obesidad. Misma cosa, condición, imprimir, acumulador. Y si es mayor a 40, entonces ya cae en lo que es obesidad mórbida. Entonces condición, imprimir y acumulador.
Después pasé a lo que era, lo que es el requerimiento de que tenía que hacer un loop por si el sujeto quería hacer otros cálculos. Entonces puse todo lo que había hecho en un do para hacer un do while y empecé lo que era la pregunta. ¿Desea hacer otro cálculo? Y ya, de que para que lo leyera para que lo leyera y se guardara en la variable de continuación y se pusiera con el escáner seguir. Aquí puse otro escáner, acá arriba está declarado. Puse otro escáner porque en un trabajo pasado me pasó un error cuando quise hacer también un loop. Me pasaba un error y pues entre mis compañeros y yo decidimos que lo que no nos daba error era básicamente hacer otro escáner. Así que pues ni modo, ya lo hice. Aquí es pura decoración para que se viera una separación. Aquí sí, si pone usted que sí quiere hacer otro cálculo, pues básicamente el while lo que hace es que mientras la continuación, o sea, lo que lee aquí sea igual a 1, se repite. Si es cualquier otro número, se acaba y muéstralo abajo. Sin embargo, voy a mostrar lo que seguía aquí. Entonces aquí lo que hice fue que para sacar el promedio, lo que se hace aquí es que pongo una acumulación, entonces la acumulación es igual a la acumulación más el índice de masa corporal. Si es la ronda 1, por ejemplo, o sea, si no se ha repetido, o sea, estamos en el 0, en la acumulación 0, básicamente, en la repetición 0, entonces la acumulación sería igual a 0 y el IMC digamos que es 20, entonces ya sería 0 más 20, entonces la nueva acumulación es 20. Después de ahí, traté de hacer un if, pero no sabía en qué basarme, entonces decidí hacer otra variable llamada repeticiones para saber en cuál loop estaba. Entonces puse ya repeticiones es igual a repeticiones más 1. ¿Para qué? Para que el repeticiones esté igualado a 0 aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está igualada a 0. Entonces, ¿por qué? Pues para ir checando cuál es el loop en el que estoy. Entonces, cuando llegara hasta acá abajo, se sumaría 1. Eso significaría que ya llegué al primer loop y así. Entonces, si llego aquí, bla, bla, bla. Ok. Entonces, si llego aquí, creo que esto lo tendría que bajar para acá abajo. Bueno, detallitos. Entonces, si llego aquí, básicamente lo que se hace es que abrí un if que hace que si las repeticiones son mayores a 1, digo, mayores a 0, o sea que estoy en el primer loop, en el segundo loop, etc, etc. Entonces lo que se hace es que se inicia esta declaración que es que el promedio es igual al BMI más la acumulación entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque pues siempre se va a estar haciendo así, entonces lo que es el BMI entre la acumulación, entonces el BMI por ejemplo aquí es... ¿por qué el 2? Porque siempre se va a estar sacando el promedio, entonces siempre la acumulación básicamente siempre iba a ser el promedio. Entonces el promedio aquí va a ser BMI más la acumulación, que es la que tengo acá, entre 2. Luego si esto no se hace, o sea si es la ronda 0, la repetición 0, entonces el promedio va a ser igual al BMI. ¿Por qué? Porque pues no tengo otra acumulación, entonces el promedio en sí, el promedio de 1 es 1, o sea, el promedio de un solo valor es ese mismo valor. Entonces ahí está, y ya pues que sé, las repeticiones más 1. Entonces ahí ya sé que vamos en el primer loop, que cuando se repite ya sé que vamos en el primer loop. Entonces, el historial, BMI, aquí intenté hacer esto de historial porque luego pidió lo de mayor y menor, entonces no me daba una idea de cómo hacerlo, entonces inicié aquí una de historial, que el historial era BMI para tener aquí guardada lo que era el anterior BMI. O sea, dentro del loop, acá arriba, tener el anterior. O sea, para poder sumar este IMC de este loop con el anterior. Y así más o menos. Ok, entonces... luego esto. Entonces aquí luego me fui para acá que era, ok, ahora aquí tengo que hacer que sea mayor o menor. Tengo que poner más o menos cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces si la repetición que estamos, o sea, en la repetición que estamos ahorita es igual a 0, entonces pues el número mayor y el número menor por igual va a ser el mismo índice de masa corporal. Porque de si tienes un solo valor es tanto el mayor como el menor. O sea, no hay de otra.
Luego else, o sea, si es otra ronda, si es otra repetición aparte del cero, si estamos en la repetición uno, en la repetición 2, 3, 4, entonces se abre otro if, que es que si en la repetición 2, por ejemplo, el índice de masa corporal de esa repetición es menor a la que estaba establecida ya como la mayor, entonces se mete ahí otra vez. Digo, si el índice de masa corporal es menor a la que estaba establecida como mayor, entonces se mete en otro if. Y si el índice de masa corporal es menor a la que ya estaba establecida como menor, entonces la nueva menor es el índice de masa corporal de esta ronda. Entonces salimos de aquí y si el índice de masa corporal no es, o sea, es mayor a la que ya era mayor, entonces la nueva mayor es el índice de masa corporal de esta ronda. Para que nos demos una idea más o menos, si, si es la ronda C, en la ronda cero, el mayor y el menor va a ser el mismo. Pero ya si avanzamos y ponga en la tercera ronda pongo uno que es menor al de la primera, entonces se va a checar, ok, ya es menor que el mayor, entonces se va a meter a otro, entonces va a checar si es menor que el menor, si es menor, se va a convertir en el nuevo menor, si es mayor que el menor, se va a quedar igual, o sea, va a ignorarlo, pero si es mayor que el mayor, se va a convertir en el nuevo mayor, así fue como logré poner lo de cuál era mayor y cuál era menor. Entonces aquí se acaba se acaba lo que es la repetición y empiezo a imprimir lo que es personas con en el sistema, que es personas con espacio para que se vea bonito, y luego ya personas con peso bajo, que en la acumulación de los que son con el peso bajo, en la acumulación de los que son con peso normal, en la acumulación de los que son con sobrepeso, la acumulación de los que son con obesidad y la acumulación de los que son con obesidad mórbida. Después espacio y otra decoración para que quede bien. Y ya empezamos a lo que es el menor, que aquí se pondría el menor que se registró de todos los que tuve, el promedio que llevo acumulado y el mayor de todos los que tuve. Y básicamente sería eso, o sea, eso es como lo hice. Me queda todavía un tiempecito de examen. Entonces, cualquier fallito, que igual me voy a dar una checada otra vez a esto que acabo de hacer. Cualquier cosa lo voy a editar y ahí lo va a ver reflejado. Entonces, pues muchas gracias por su atención y cualquier duda, pues siempre estoy disponible, ¿no? A lo mejor tengo alguna que otra variable que no usé, por ejemplo, la de historial, terminé sin usarla y así, pero pues son cosas que hice sobre la marcha, me falta darle una limpieza, pues vaya. Entonces, pues eso sería todo, muchas gracias y ahora espero que se suba el video a YouTube.